El modelo económico del gobierno es insostenible. Luis Caputo, el ministro de Economía, miente con la emisión de dinero y la inflación la subió el actual gobierno. O por lo menos eso es lo que dicen los cucas. Bueno, vamos con el quinto capítulo de esta excelente serie. Bendito sea el día que se me ocurrió. Y en este caso tenemos a Itai Hackman, diputado de Unión por la Patria. Este es un video de más o menos mitad de año para que tengamos en cuenta, o sea que no es algo actual. Han pasado ya más o menos 3 meses desde que esto se subió. Esta semana Caputo y Milei anunciaron por Twitter una nueva política monetaria que consiste en vender dólares en los mercados financieros para recuperar los pesos que ellos mismos emiten para comprar dólares en el mercado oficial. Parece complicado, pero vamos a entender de qué se trata y por qué el gobierno está haciendo esto. Ok, básicamente está hablando de una medida que salió más o menos en julio de 2024, o sea, hace 4 o 5 meses, dependiendo de cuando estés viendo esto, que lo que hacía era que básicamente de los dólares que va comprando el gobierno en el mercado oficial, o sea, básicamente los dólares que compra el gobierno al tipo de cambio oficial, que en ese momento estaba más o menos 900 pesos, o sea, este tipo de cambio que el gobierno dice cuál es su precio y que tiene restringida su compra y venta, o sea, que existe el cepo, uno no puede ir y comprar dólares oficiales así como si nada, sino que si vos y yo queremos comprar dólares, tenemos que ir al dólar blue o al dólar MEP, no podemos comprar dólares al tipo de cambio oficial, o sea, más barato de lo que realmente vale el dólar blue o el dólar MEP. Cuando el Banco Central compraba dólares al tipo de cambio oficial, ¿qué es lo que hace para comprar? Emite dinero. Esto es simplemente inevitable, o sea, el Banco Central para comprar dólares tiene que emitir dinero. ¿Cuál es el problema? Que recordemos que para esta época la inflación seguía estando relativamente alta. En julio se sabía la inflación de junio, que ya era el segundo mes consecutivo que daba cerca del 4% y se esperaba que en julio dé 4% también, o sea, estaba estancada la inflación, le estaba costando bajar. Entonces, si el gobierno está emitiendo dinero para comprar dólares, eso no contribuye a que baje la inflación porque hace que aumente la cantidad de pesos y la inflación es producto de esto. Y acá el gobierno estaba un poco en una encerrona, ¿no? O sea, porque vos necesitas comprar dólares para un montón de cosas, sobre todo, por ejemplo, para pagar deuda el año que viene, pero si compras dólares emitís dinero y por ende la inflación baja más lento. Entonces, lo que anunció el gobierno como una manera de intentar compensar estos dos efectos es que parte de esos dólares que compra emitiendo dinero, luego el gobierno va a salir a volver a venderlos, así retira dinero de la economía, ¿no? O sea, suponete que el gobierno emite, no sé, 10.000 pesos para comprar 10 dólares. De esos 10 dólares, bueno, va a agarrar 2 y los va a vender. Entonces la gente por vender esos dólares le va a dar 2.400 pesos al Banco Central. Esos pesos básicamente salen de la economía, entonces se reduce la cantidad de dinero. Eso es lo que anunció. O sea, que básicamente ahora al momento de comprar cada dólar, parte de esos dólares van a volver a la economía para que no se emita tanto dinero. Pero a la vez lo que tiene como parte negativa es que al gobierno le va a costar más acumular dólares. Que es lo que pasó, como vemos en este gráfico, que a partir de cierto momento al gobierno le costó empezar a acumular dólares en el Banco Central. De hecho, empezaron a caer la cantidad de reservas netas. Este es el contexto. A ver qué nos dice nuestro amigo ilustrado Itai Hackman. El gobierno quedó preso de su propio relato. ¿Se acuerdan eso de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario? La inflación es siempre y en todo lugar un Sí, la verdad que me acuerdo. fenómeno monetario. Bueno, después de subir la inflación al 25%... Ay, por favor, por favor. Estoy cansado de este relato de que el gobierno agarró en diciembre y subió la inflación. Este video ya lo vimos en un directo con Juan y Fernández, que de hecho se los dejo acá arriba o acá arriba, no me acuerdo dónde es, para que lo vean. Estuvo muy divertido ese directo. Y lo que dije yo en ese directo es claro. Él dice que el gobierno subió la inflación como si Milei tuviese una botonera en el que tiene una perilla que dice, bueno, voy a hacer que la inflación suba de 12% a 25% mensual. Y listo. Con la inflación, primero que no la subió el gobierno y segundo que la inflación no sube porque el gobierno quiere que suba. La inflación subió porque Milei devaluó. O sea, básicamente aumentó el precio de este dólar oficial del que estamos hablando, que antes era de menos de 400 pesos y el gobierno apenas asumió, lo subió a 800 pesos. Entonces se podría decir, no, bueno, pero al final Milei sí subió la inflación, pero la gracia es que Milei subió el precio del dólar oficial, prácticamente lo duplicó a la primera semana de gobierno, porque esto le estaba haciendo muchísimo daño a la economía. Tener un dólar oficial artificialmente barato perjudica las exportaciones, te genera un quilombo terrible en las importaciones, desincentiva la inversión, o sea, es malísimo para la economía a medio a largo plazo. Y como el gobierno quiere que la economía crezca en el medio a largo plazo, como está empezando a suceder más o menos a partir de julio, agosto, bueno, tuvo que devaluar. Y cuando devalúas, la inflación en el corto plazo sube, o sea, aumentan los precios. Entonces no es que el gobierno subió la inflación adrede porque quería. No, es una consecuencia de solucionar un problema que le dejó el gobierno anterior, que Massa fue súper irresponsable con el tema del dólar oficial. Lo dejó artificialmente súper omega hiper barato. En diciembre, con la mega devaluación... Mega devaluación. Me encantan
los términos que usan los chabones. O sea, el tipo te dice mega devaluación por la magnitud de la devaluación, y la magnitud de la devaluación es muy grande porque el dólar oficial estaba mega artificialmente barato. O sea, la devaluación lo que hace es corregir un error, y si la corrección de ese error tiene una magnitud muy grande, quiere decir que el error era muy grande. Entonces hay que enojarnos con quien comete el super o el mega error, no con quien aplica la super o la mega solución. Pero eso implicaría decir que la inflación sube por culpa de su gobierno y no por culpa de Milei, y ahí bueno, ya tenemos un problema. La única medida que tomó el gobierno para bajarla no fue ni la política fiscal ni la monetaria, fue dejar el dólar quieto. Bueno, acá ya tenemos un problemón. Él dice que la inflación no bajó ni por la política fiscal, o sea, por hacer un ajuste del gasto público, ni por la política monetaria, o sea, dejar de emitir dinero, ni por nada. Que la inflación bajó porque el dólar está quieto, o sea, porque el dólar no está aumentando. Bueno, primero que nada, esto va en contra de cualquier evidencia. Si uno ve los primeros años de kirchnerismo, el dólar estuvo prácticamente quieto, mientras que la inflación pasó del 3% anual al 30% anual. O sea, básicamente, durante los primeros años del kirchnerismo, el dólar no se movió, el dólar no aumentó y la inflación se multiplicó por 10. O sea que si el hecho de que no aumente el dólar hace que no aumente la inflación, durante esos primeros años del kirchnerismo no debería haber aumentado la inflación. Sin embargo, se multiplicó por 10. O sea, no es que aumentó un poco, se multiplicó por 10. O sea que primero que nada, la evidencia va completamente en contra de lo que está diciendo este chabón. Segundo, la teoría económica también va completamente en contra. Me da un poco de bronca tener que repetirlo literalmente en todos los videos. Pero la inflación es producto de que durante mucho tiempo cae la demanda de dinero y sube la oferta de dinero. Que suba la oferta de dinero significa que haya más pesos en la economía. Y esto se produce principalmente porque el gobierno emite dinero. Y la caída sostenida en el tiempo de la demanda de dinero significa que la gente no quiere utilizar pesos. O sea, por ejemplo, vos cobras tu sueldo, lo cobras en pesos y no utilizás esos pesos para ahorrar, o los tenés mucho tiempo guardados en la billetera o mucho tiempo en la cuenta de banco. No, lo que haces es rápido cambiarlos por otra cosa. Lo cambiás, no sé, por dólares, o salís a comprar cosas rápido, tipo comida, electrodomésticos y qué sé yo, justamente para que la inflación no te los reviente mientras los tenés en tu cuenta de banco. Eso es la caída de la demanda de dinero, que la gente no quiera tener los pesos, que se los saque de encima. Bueno, en los últimos años hubo momentos donde el dólar estuvo quieto, hubo momentos donde el dólar aumentó, hubo momentos donde el precio del dólar también bajó, y en todos tuviste inflación. ¿Por qué? Porque en todos sucedió esto que yo estoy diciendo, que cae la demanda de dinero y que aumenta la oferta. Entonces la inflación es producto de eso, no producto de que el gobierno hace que el precio del dólar no aumente. Porque además el kirchnerismo viene más o menos hace 20 años manejando toda la economía en torno a que el dólar aumente lo menos posible. Y sin embargo la inflación sube y encima después el dólar también termina subiendo. O sea que los tipos tienen un diagnóstico de la realidad que es pésimo. Ah, y aclaro, este chabón es economista, lo cual hace que sea todo mucho más grave. No hace falta ser economista en Argentina para saber que si el dólar está quieto, los precios también lo están. No, mentira, no. Durante este gobierno, el gobierno de Milei, por ejemplo, la inflación acumulada desde 2024 hasta octubre supera el 100%. Sin embargo, el dólar en ese periodo prácticamente no aumentó. O sea, los precios se duplicaron y el dólar se mantuvo quieto. No tiene sentido, es incongruente. De hecho, funciona al revés. O sea, por lo general, el dólar aumenta porque tenés inflación. No tenés inflación porque aumenta el dólar. Porque ¿qué es la inflación? El aumento de todos los precios. Y el dólar, ¿qué es? Un precio más. Entonces, si aumentan todos los precios, también va a aumentar el precio del dólar. Solo que el dólar, al ser un activo financiero y al ser una moneda también, como lo es el peso, tiende a aumentar más que la inflación cuando la inflación sube y a aumentar menos que la inflación cuando la inflación baja. Esto es algo normal. Y si el dólar se mueve, los precios se empiezan a mover. No. Por supuesto que el ajuste también hizo lo suyo. La recesión económica que la Argentina está viviendo también ayudó a que el ritmo de la inflación vaya bajando mes a mes. Posta que son siempre los mismos argumentos. Él dice que la recesión ayudó a que la inflación baje mes a mes. Esto en cierto punto es real, pero es cero determinante. O sea, de hecho, como dije en el anterior video de Sergio Chousa, si vemos el corto plazo, Argentina está en recesión desde mitades de 2023. Y durante 2023 la inflación subía y subía rapidísimo. O sea, estuvimos en recesión durante fines de 2023 e inicio de 2024. Durante todo ese periodo estuvimos en recesión, sin embargo hubo meses donde la inflación subía muchísimo y hubo meses donde la inflación bajaba muchísimo. O sea, si vos tenés recesión mientras que la inflación sube y después la inflación baja, quiere decir que la recesión no te determina que baje la inflación, que es otro el fenómeno que te lo está determinando. De hecho, la economía argentina viene cayendo hace 12 años. Sin embargo, el nivel de inflación se multiplicó por 7 o por 8 desde esos momentos. O sea que no, claramente no es por la recesión que baja la inflación. De hecho, ahora un poco con el diario El Lunes, porque esto es posterior a que este hombre suba el video, pero en los últimos meses se está empezando a rebotar la economía con la inflación bajando. O sea, me dijiste que tuvimos una recesión para que
baje la inflación, pero luego la inflación sigue bajando y la economía deja de estar en recesión y empieza a reactivarse. Bueno, a mí no me cierra, pero por ningún lado. Aparte de que de nuevo todo el tiempo dando piruetas e intentando encontrar argumentos recontra enroscados para no admitir que la inflación es un fenómeno monetario y que está bajando la inflación porque el gobierno está dejando de emitir dinero. Ya está, no es tan difícil. Pero no, es que es por la recesión y porque el dólar no aumenta y un montón de otras cosas que pueden ayudar, pero no son determinantes. La cuestión es que el dólar en las últimas semanas se empezó a mover. Porque se atrasó respecto a otros precios, porque el Banco Central bajó la tasa de interés, porque el sector agroindustrial no está liquidando todas las exportaciones que debería. Bueno, y este video es de más o menos cuando el dólar, que estaba, si no me equivoco, en 1100, 1200 pesos, empezó a subir e incluso llegó creo que hasta los 1500 pesos por fines de julio. Y después el gobierno anunció aquello que yo dije en el principio del video, que contribuye a que el dólar baje de precio. Y de hecho, a partir de este momento hasta hoy, que el dólar volvió a bajar a los niveles que tenía a principio de año o incluso menores. Mientras que durante todo ese periodo el dólar oficial estuvo aumentando todos los meses, lo cual se supone que contribuye no solo a que aumente la inflación, sino que aumenten los dólares libres. O sea que realmente es tremendo lo que está sucediendo y no es muy habitual que pase acá en Argentina, etcétera. El gobierno, como sabe que esto le va a complicar los números de la inflación, lo que está haciendo es intervenir en los mercados financieros para frenar el alza del dólar. ¿Cómo? Vendiendo. Y bueno, justamente como dije en el inicio del video, como la nueva medida que implementaba el gobierno resultaba en que el Banco Central, de los dólares que compra, parte de ellos lo va a vender para retirar pesos de la economía. No solo retirar pesos de la economía, sino que el hecho de vender dólares lo que hace es que aumente la oferta de dólares, o sea que haya más dólares en la economía, y eso hace que el precio del dólar baje. Entonces el gobierno con esta medida consigue no solamente que baje la inflación, sino que el dólar también baje de precio. Y esta medida, digamos, tiene un sentido de corto plazo. O sea, el gobierno también interviene un poco el dólar, porque como dijimos no te determina la inflación pero sí contribuye. Entonces en el corto plazo el gobierno intenta que el precio del dólar no se le escape para que la inflación no suba y sobre todo para después liberar el cepo con comodidad. O sea, recordemos que hoy en día el dólar oficial vale menos que los dólares libres, por ejemplo el dólar blue, con lo cual el gobierno quiere intentar que estos dos dólares valgan exactamente lo mismo para que el cepo ya deje de tener sentido. O sea, que las restricciones para comprar dólares oficiales ya dejen de tener sentido, porque estas restricciones estaban porque el dólar estaba artificialmente barato. Si ya no está más artificialmente barato, bueno, las restricciones ya no tienen sentido. Y quitar el cepo es muy bueno para el crecimiento económico. Pero como el gobierno no puede asumir que está queriendo influir en el precio de un bien, como es el dólar. No, de hecho, no entiendo muy bien esa frase, porque no solamente que el gobierno sí puede asumirlo, sino que lo ha hecho y lo ha dicho varias veces, incluso Milei. Así que no entiendo muy bien a qué va con esto, pero bueno. Está queriendo influir en el precio de un bien, como es el dólar, o que esto tiene que ver con la inflación. ¿Cuántas veces escuchaste a los economistas argentinos decir que el tipo de cambio es lo que determina la inflación? ¿Te cansás de escucharlo? Bueno, eso es una burrada. Lo que hace es dar... Bueno, esto que acabo de hacer acá es realmente una pelotudez gigantesca. Él está queriendo mostrar un archivo de Milei diciendo que el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar, no te determina la inflación. O sea, diciendo que el hecho de que el precio del dólar te determine la inflación es una burrada, como queriendo carpetearlo, ¿no? O sea, diciendo, ves, ahora tu gobierno lo que hace es intentar bajar el precio del dólar de manera artificial para que la inflación no suba tanto, y vos hace unos meses me dijiste que no, que en realidad el precio del dólar no tiene nada que ver con la inflación. Entonces al final nosotros teníamos razón y Milei es un burro. Cuando lo que dice Milei en el archivo, lo que está diciendo esta persona no tiene nada que ver. Lo que dice Itay Hackman es que el dólar determina la inflación, y lo que está diciendo Milei es que eso es una burrada, y en todo caso Milei lo que sabe es que el dólar forma parte de la inflación. O sea, el dólar es un precio más de todos los precios que aumentan cuando hay inflación, pero no te la determina la inflación. Este chabón sí piensa eso, y Milei en el clip justamente dice que eso es una burrada. O sea, este carpetazo es una pelotudez, porque en el mismo carpetazo el chabón está negando lo que él argumenta en el video, y el chabón trae este archivo como diciendo que en realidad le está dando la razón. Es una boludez, o sea, no puedo creerlo. Dar una voltereta para explicar que en realidad esto no tiene nada que ver con el dólar, sino con cerrar lo que llaman la tercera canilla de la emisión monetaria. La misma. Y con esto se refiere a que en el Banco Central, cuando tomaron esta medida que ayuda a que el precio del dólar baje, nunca dijeron que la justificación de esta medida es que hacer que el precio del dólar baje, sino que la justificación de la medida era emitir menos dinero. Esos son los principales dos efectos, por lo menos monetarios, que tiene esta medida: hacer que el precio del dólar baje y que el gobierno emita menos dinero. Bueno, el gobierno lo justificó diciendo que, bueno, tomaban esta medida para no emitir dinero, y él dice que no, que en realidad están tomando esta medida para bajar el precio del dólar. Y la realidad es que están tomando esta medida por los dos motivos. O sea, en este caso me pareció que desde el gobierno no querían admitir un poco que lo estaban haciendo por eso, pero a la vez este chabón no está viendo que el efecto de dejar de emitir dinero también sirve. De hecho, más o menos desde esta época, que la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero que controla el gobierno, está congelada. O sea, que efectivamente funcionó. Que hace un par de meses Caputo decía que era inocuo para la inflación. Y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto
si se quiere, de emisión, que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Bueno, y acá también intenta carpetear de una manera bastante boluda, diciendo que no, en realidad antes Caputo sí que estaba a favor de emitir para comprar dólares y decía que eso no hacía daño, y ahora en realidad está intentando emitir menos porque se dio cuenta de que hace daño. Es un carpetazo también recontra boludo. Las dos opiniones de Caputo que está intentando mostrar como contrarias, como diciendo que es un chanta, son completamente compatibles, o sea, también una boludez. Lo que pasa es que tanto los mercados como la gente se van dando cuenta que este modelo no es sostenible, que no le garantiza a la Argentina poder cumplir con sus compromisos externos y que por más superávit fiscal que tengas, aunque sea medio trucho. No. Este también es otro de los boludos que decía que el superávit fiscal es medio trucho. O sea, llevamos 11 meses de gobierno, el Estado sigue teniendo superávit fiscal, sin embargo es trucho. Y dice que también que el mercado supuestamente ve que el modelo económico de Argentina no es sostenible. Casualmente una de las mejores maneras de poder ver si el mercado cree que tu modelo económico es sostenible es viendo el riesgo país, que hoy en día es más o menos un cuarto de lo que era cuando él gobernaba. Y para ese momento en julio ya también era muchísimo menor. O sea, el mercado cree más en el modelo económico de Milei que en su modelo. Sin embargo, que el mercado no te crea está mal en el caso de Milei y no en el caso de él. Un poco extraño. El problema de Argentina sigue siendo su estructura económica bimonetaria, su hiperendeudamiento en moneda extranjera y en particular con el Fondo Monetario Internacional y la falta de divisas. Bueno, y acá es el momento en el que entendemos por qué el kirchnerismo gobernó 20 años y agarró un país que estaba creciendo al mismo ritmo que China y devolvió un país reventado. Porque su diagnóstico de la economía es simplemente falso, es erróneo, están equivocados. Ellos piensan que los principales problemas de la economía argentina son tres, que los dijo él recién. El primero es la estructura económica bimonetaria de la Argentina. Argentina es uno de los pocos países del mundo que utiliza para muchas transacciones o movimientos económicos dos monedas, utiliza su propia moneda, el peso y el dólar. Y él dice que esto es un problema y que es algo que hay que solucionar. Y la realidad es que no es un problema como tal, es una consecuencia de hacer otras cosas mal. Básicamente la explicación más sencilla es que tu moneda es una mierda, y si tu moneda es una mierda, para algunas cosas para lo que necesitas una moneda buena, vas a utilizar otra moneda. Por ejemplo, para ahorrar, o sea, yo para ahorrar no quiero usar una moneda de mierda, entonces los argentinos usan dólares. Para medir el valor de algo que cuesta mucho dinero y que el hecho de medirlo con una moneda de mierda me puede hacer perder mucha plata, como por ejemplo, no sé, al momento de vender un departamento, claro, entonces agarro y utilizo una moneda que sí me sirva como parámetro para medir el precio de las cosas, y no el peso, que si ves los precios que había hace 10 años y los precios que hay hoy, no te entra en la cabeza que sea la misma moneda con la que estás midiendo los precios. Entonces la estructura económica bimonetaria, qué sé yo, es simplemente producto de que en Argentina tienes una moneda que es muy mala. Si dejas de tener una moneda mala, eso se soluciona. Obviamente el kirchnerismo contribuyó cero a esto. Por ejemplo, la inflación acumulada en los 4 años de Alberto Fernández, gobierno en el que él fue diputado, la inflación superó el 1000%. Lo segundo es el hiper o el sobreendeudamiento, no sé con qué término lo dijo, y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de nuevo, tener mucha deuda obviamente que es algo malo, pero también no es un problema en sí, no es que apareció de la nada la deuda, es producto de hacer las cosas mal antes. Principalmente diría yo del exceso de gasto público. O sea, ¿para qué se endeuda el Estado? Para gastar plata. Como no le alcanza con el dinero que puede recaudar de la economía argentina, lo que hace es pedir la plata prestada. Y como justamente el Estado tiene mucho gasto público, gasta mucho dinero, es insolvente, o sea, no puede pagar las deudas. Si vos seguís gastando más y más y más dinero y más y más y más y más, y nunca tenés ahorros, que en este caso serían por ejemplo reservas en el Banco Central, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de pagar las deudas no vas a poder. Entonces el problema de la deuda argentina es eso, es que el Estado gasta mucho dinero, por ende necesita tomar deuda, y como gasta mucho dinero también a la vez no puede pagarla. Y lo tercero que dijo es la falta de divisas, o sea, que el Estado argentino o la economía argentina tengan pocos dólares. Y de nuevo, esto es una pelotudez. Argentina primero que nada es uno de los países con más dólares del mundo, con lo cual esto no tiene sentido siquiera decirlo, pero en todo caso esos dólares no se blanquean, o sea, la mayoría están sin declarar, justamente porque el Estado no está dispuesto a pagar por esos dólares el precio que tiene. O sea, si el Estado todo el tiempo se encapricha con que no, el precio del dólar es muy caro, yo lo quiero a este precio más barato, lo quiero a mitad de precio, lo quiero a 50% de descuento, ¿y qué va a pasar? Nadie te va a dar esos dólares. Entonces claro, tenés falta de divisas, escasez de dólares, sí, porque no querés pagar lo que cuesta. O sea, si vos vas al supermercado y decís dame todas tus mercancías para mitad de precio, no te la van a vender. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, que vos vas a tener escasez de mercancías del supermercado porque no te dejaron comprar todo a mitad de precio, no. Lo que sos es un pelotudo, ese es el problema. Bueno, esto es lo mismo. El Estado argentino no puede comprar los dólares y tiene falta de dólares porque no paga el precio que corresponde. Y después, en todo caso, los productores argentinos o la economía argentina no tiene dólares porque no es lo suficientemente productiva, o sea, no es lo suficientemente eficiente como para también comprar los dólares independientemente de qué precio tengan. Pero lo peor no es eso, sino que el costo que estamos pagando como sociedad, en empresas que cierran, en desempleo, en pobreza e indigencia que sube, ni siquiera va a traer
la famosa estabilidad macroeconómica que te prometieron en campaña. Bueno, primero que nada habría que avisarle a este señor que el kirchnerismo recibió un país donde la pobreza bajaba, los salarios subían y la economía crecía, y devolvió a un país donde la economía cae, los salarios caen y la pobreza sube. O sea, básicamente recibió un país sostenible a largo plazo y devolvió un país insostenible a largo plazo. Y segundo, bueno, eso de que la estabilidad macroeconómica no iba a llegar, bueno, ya estamos viendo los primeros claros indicios de que sí. Así que bueno, un poco utilizando el recurso del diario del lunes, claramente no tiene razón. Así que bueno, hasta acá otro capítulo más de Desmintiendo Cucas. Si te está gustando la serie, te dejo acá la lista de reproducción con todos los capítulos, y de hecho puedes chequear las listas de reproducción del canal porque voy a empezar a subir varias series. De hecho ya empezamos con otra que se llama Pifiadores Seriales, así que nada, también puedes ir a chequearla. Estoy contento porque le está yendo muy bien al canal, sobre todo en las últimas 2 semanas, semana y media, así que bueno, como verán estoy intentando subir un video por día, aunque bueno, nada, me está costando. No es tan fácil como parece, sobre todo porque ahora estoy editando los videos con otro programa, entonces me tengo que adaptar. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos mis miembros, a quienes me donan por Cafecito y a quienes me donan por Patreon, y de hecho vos también puedes contribuir, te dejo todo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos.